Continuando con el tema de uso de la transformada de Fourier en circuitos eléctricos, vamos a afrontar la tercera parte y última de este tema, donde vamos a tocar la aplicación en la resolución de circuitos eléctricos en régimen transitorio. En la clase pasada estuvimos viendo la aplicación en régimen permanente. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar el régimen transitorio. Sabemos que para trabajar con el régimen transitorio debemos considerar las condiciones iniciales, tanto de tensión inicial como de corriente inicial en los componentes. Entonces, en la representación en el dominio del tiempo de una bobina y un condensador, que son los elementos acumuladores de energía, ya sabemos que son estas, donde tenemos la condición inicial del condensador y la condición inicial de la bobina. Para calcular Fourier de una integral, se tienen que considerar los límites de integración. Entonces, en este caso que estamos trabajando con un régimen transitorio, vamos a tener que considerar los límites de integración entre menos infinito y un tiempo determinado t, donde ese tiempo t va a ser el momento en el cual se hace la conmutación. Para ello, entonces debemos multiplicar las ecuaciones que teníamos antes por una función escalón desplazada en el tiempo, un tiempo t sub 0. Por lo tanto, las ecuaciones tanto de corriente y de tensión que teníamos en la placa anterior tienen esta forma, donde la función escalón desplazada a un tiempo t0 está definida de esta manera. Entonces, con esas ecuaciones ya es posible encontrar la transformada de Fourier, donde B de omega es la transformada de la tensión que veíamos en la placa anterior, y de omega la transformada de la corriente de la placa anterior, y ya sabemos que U de omega es la transformada del escalón unitario, y I de omega y B de omega acabamos de definir qué es. Entonces tenemos las ecuaciones en el dominio de la frecuencia. Estas ecuaciones representan estos circuitos en el dominio de la frecuencia, donde vemos que tenemos el condensador y una fuente de valor B0, U de omega, donde U de omega, repito, la transformada del escalón unitario, y acá tenemos la bobina J omega L con una fuente de corriente en paralelo de valor I0, U de omega. Vemos que en ambos casos tienen las condiciones iniciales como tienen función tipo escalón, pero también se las puede transformar a funciones de impulso, sabiendo que la relación entre el impulso y el escalón está dada por la derivada. Entonces podemos considerar d de omega como la transformada de Fourier del escalón y conseguir estos otros dos modelos en el dominio de la frecuencia. Pero lo más usual es usar a la función escalón. Veamos un ejemplo. Supongan ustedes que tenemos este circuito donde tenemos este interruptor. Este interruptor se baja en un tiempo t0, habilitando el condensador en el circuito este, que es un circuito óhmico inductivo que estaba asociado a una fuente de tensión E. Entonces lo que queremos calcular son la corriente y la tensión para, digamos, luego de haber operado el interruptor. Para ello vamos a definir dos intervalos. El intervalo anterior, o sea, antes de que se cierre el interruptor, entre menos infinito y t0, el tiempo t0 donde se cierra, y después el posterior. Para el primer periodo, es decir, entre menos infinito y t sub 0, el circuito directamente se sustituye por el equivalente, el dominio de la frecuencia, teniendo solamente una resistencia y una bobina, y la fuente convertida por Fourier. Es decir, aquí están los elementos que están convertidos al dominio de la frecuencia. Con eso vamos a trabajar y considerar la corriente, y esa corriente con la antitransformada de Fourier vamos a conseguir la corriente temporal. Entonces, con esto podemos determinar perfectamente para T0 qué valor de corriente, qué valor de tensión tenemos para T0. Evidentemente, el valor de tensión en T sub 0 va a ser 0.
¿Qué pasa cuando tengo t mayores que t sub 0? Entonces, en este momento, en esta situación, el circuito se va a sustituir por uno en el que estén contempladas las condiciones iniciales de la bobina y del condensador. Es decir, vamos a convertir en el modelo que habíamos visto antes con las correspondientes fuentes. Y vamos a trabajar con este circuito para conseguir las corrientes y las tensiones. Claramente U de omega es recordemos que U de omega va a ser la transformada de Fourier de U de t menos t0, E de omega, B de omega y I de omega son las transformadas de Fourier correspondientemente de las tensiones E de t, U de t menos t0, de B de t, U de t menos t0, y de I de t, U de t menos t0. Entonces, con eso conseguimos este circuito convertido, donde nosotros estamos usando estos parámetros de conversión para conseguir este circuito. Y la respuesta es I de omega y B de omega, que con la operación de transformada inversa vamos a conseguir la respuesta temporal que nosotros queríamos. Este circuito, para conseguir esta respuesta, la podemos hacer con cualquiera de las técnicas de resolución de circuito, como veíamos en la placa de la clase anterior. Podemos aplicar cualquiera de las técnicas y vamos a tener la respuesta. También recuerden que podemos tener el mismo circuito con la función impulso en vez de la función escalón para la resolución. Ahora quiero hablarles de un tema que no está incluido en la asignatura, pero sí como cultura general de un estudiante de ingeniería moderno debe al menos saber que existe. En ingeniería eléctrica no se profundiza más este tema, en otras ingenierías sí, porque lo necesitan, pero acá lo que quiero explicarles es la transformada rápida de Fourier, que se la usó mucho para la generación de instrumentación moderna digital. Un poco explicársela no en detalle, sí en líneas generales, y cómo obtenerla con los software de cálculo matemático habituales. Para empezar, vamos a ver el concepto de muestrar una señal. Si yo tengo una señal continua como es esta es una señal continua que tiene valores para todos los valores de x. Si yo la muestreo, significa que le estoy tomando muestras de esa señal, acá, 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 y me quedo con esas muestras. Es decir, me olvido de donde no tomes muestras y digo, la señal esta muestreada tiene información de la señal continua que yo tengo. A mayor cantidad de muestras, mucho más fiel es la reproducción de esa señal muestreada de la entrada no muestreada o continua que yo quería representar. Esto va a tener una gran importancia en el trabajo con Fourier. Aquí vemos también una señal sinusoidal que está muestreada, o sea, le tomo solo valores acá, 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 acá y acá, y en el resto nada. Entonces se reproduce más o menos la función sinusoidal. Si tomo más muestras, va a ser mejor esa reproducción. ¿Para qué explicamos esto? Porque cuando una función f de t está dada por n valores, se dice que está muestreada como acabamos de ver. Tantos valores de muestreado. Entonces, la integral que define la transformada de Fourier, que la vimos al comienzo de este tema, se va a convertir en una sumatoria de los valores que tiene la función para cada tiempo de muestreo por e a la menos j 2 pi n sobre n por k menos 1, donde n va desde 1 hasta n mayúscula. ¿Y qué es k? K es la frecuencia discreta, es decir, cuántas muestras he sacado, con qué frecuencia voy a muestrear y de manera tal cuántas muestras voy a sacar. Esto se llama transformada discreta de Fourier, porque estoy tomando valores discretos. Esta transformada discreta de Fourier requiere calcular n funciones exponenciales para obtener la función f de n. Eso significa un esfuerzo de cálculo muy grande.
Entonces, para ahorrarnos esa cantidad de cálculo y evaluarla de una manera rápida, la transformada discreta, es decir, para tener una transformada rápidamente y que me sirva en líneas generales, a pesar de que no es la transformada verdadera, entonces esa manera rápida de evaluar esa transformada discreta se llama transformada rápida de Fourier o FFT. Entonces, por ejemplo, podemos hacer uso de esa transformada rápida de Fourier para calcular los coeficientes de la serie compleja de Fourier como sigue. Por ejemplo, en un tren de pulso de la señal que ya habíamos visto antes, pero esta transformada rápida de Fourier la vamos a hacer con el software de cálculo matemático. Entonces vamos a suponer que a esta señal del pulso la muestreamos y nos quedamos con estos puntos. ¿Lo ven? Los puntitos representan el muestreo de esa señal. Hemos hecho 32 muestras en un periodo, es decir que tenemos n igual a 32, que van desde 0 a t, o sea en un periodo completo, con un ancho de pulso unitario y un periodo de 2. Entonces, usando el MATLAB, puedo con esta expresión de programación en el MATLAB conseguir graficar con esos 32 muestras, y en la función puedo graficar el diagrama del análisis espectral o el diagrama espectral. Entonces el MATLAB tiene una sentencia que es FFT, donde me permite calcular rápidamente con la transformada rápida de Fourier los valores que yo necesito de los coeficientes. Entonces, con esta otra sentencia puedo hacer que grafique y llegar a esta expresión que nosotros ya la conocemos. Bueno, ahí les doy todas las sentencias. Repito, esto es un tema complementario. No quiero entrar en detalle ni de la transformada rápida ni de la programación para el software de MATLAB, pero quiero mostrarles la sencillez con que se calcula una vez usado el software de matemáticas. También podemos obtener los coeficientes de la función de la forma trigonométrica. Recordando estas relaciones, podemos conseguir los c sub n y los c menos n para conseguir todo lo necesario para el cálculo. Entonces, presentada la transformada rápida de Fourier, ahora viene la relación con lo que quiero explicarles, es que esta transformada rápida ha hecho posible el desarrollo de equipos electrónicos digitales de medición que tienen una capacidad de cálculo de espectro de frecuencias muy buena para señales del mundo real. Por ejemplo, tenemos equipos, esto lo muestro al azar, de distintas marcas, hay muchos. Por ejemplo, este Fluke, en su electrónica interna está aplicada la transformada rápida de Fourier, un osciloscopio digital como este, un Tektronix, o un analizador como este que monitorea la calidad de energía. Es decir, que la transformada rápida de Fourier está presente en el diseño de estos aparatos que van a dar distintas respuestas. Ahora bien, nos concentremos particularmente en el instrumento analizador de redes. Esto no es una asignatura de instrumentación, esto solo lo hago a los efectos de que vean la aplicación de todo lo que estuvimos viendo en la última parte de la asignatura. Veamos que es un analizador de redes. Es un instrumento que se lo puede colocar en cualquier tipo de instalación, que tiene memoria interna. Eso es muy importante porque va haciendo mediciones y la va guardando. Y además estos analizadores tienen distintos software de funcionamiento para distintas aplicaciones que uno lo necesita. En el mercado tenemos varios tipos de analizadores. Estos son capaces también de exportar o mostrar los parámetros eléctricos en forma directa o indirecta a través de un display. Esto es muy importante en los instrumentos modernos. Uno puede memorizar lecturas y luego las puede exportar hacia otros medios digitales o mostrarlas en una pantalla. Es decir, como dice el tercer punto, se transfieren por comunicación, ya sean por los distintos medios,
comunicación Wi-Fi, comunicación Bluetooth, comunicación vía USB, y además algunos son expandibles o modulares, es decir, pueden disponer de funciones adicionales al parámetro eléctrico medido. Pero en definitiva, ¿qué parámetros mide un analizador de redes en general? En general, puede haber casos particulares de instrumentos mucho más específicos. Bueno, miden flickers, que son la variación rápida de la tensión que se presenta en forma repetitiva y permanente. Mide armónicos, es decir, la distorsión en la forma de onda sinusoidal de la corriente eléctrica provocada por un aparato que consume energía en forma no lineal. Fíjense que acá hay dos cosas que hemos estado viendo en la asignatura: armónicos y corrientes eléctricas provocadas por circuitos no lineales. Por eso aparecen los armónicos, o sea que el analizador de redes puede medir armónicos. También puede medir la distorsión armónica, el THD, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo en la asignatura? Tanto de corriente como de tensión, o sea que es la suma de la distorsión producida por todos los armónicos, me da una idea del contenido armónico de esa red. Bueno, también me puede dar el valor eficaz de una corriente alterna, y puede darme potencia y factor de potencia de los circuitos conectados a cualquier tipo de carga. Es decir, estas son las principales funciones que va a tener ese analizador, y está muy relacionado con lo que nosotros hemos estado viendo en la asignatura. Tipo de analizador de redes que pueden encontrar en el mercado. Bueno, ahí tenemos uno de la marca PowerLogic, modelo 7650. Ven que tiene un display, tiene botoneras donde hay un software interno donde uno lo va a programar y a mostrar los distintos eventos. En esa pantallita podemos ver el contenido armónico, todo lo que vimos recién. Este es un analizador para poner en cuadro de la marca Kecotec. Estos son analizadores portátiles, fíjense, tanto aquí de la marca HT Instrument o este Fluke, que son portátiles y que dan toda esa información. Estos instrumentos no serían capaces, no podrían dar toda la información que están dando si no recurriesen a la transformada rápida de Fourier en su procesamiento interno en los microprocesadores. De manera tal que con esto quiero darle la importancia necesaria a lo que estuvimos viendo, que a veces parece muy árido, parece muy tedioso en la parte matemática, pero que en la ingeniería moderna está permanentemente siempre. Aquí tenemos otro analizador de redes de marca Circutor, también con un pequeño display, con las entradas y los botones de comando. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.